Como lo habíamos anunciado, ya está con nosotros la economista María Elsa Viteri, ex ministra de Economía y Finanza y ex ministra de Economía. Bienvenida al medio digital Voces del Sur. ¿Cómo se encuentra Bueno, usted? ¿Cómo ha pasado? gracias, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz de a través de Voces del Sur podernos comunicar. Bueno, hoy en día esta forma de comunicación realmente pasa las fronteras y eso es importante. Y es importante porque hemos recuperado una nueva forma dentro de todos los males que sufrimos, pues una forma de ampliar los contactos. No como estábamos acostumbrados, que yo creo que eso nos va a costar como sociedad cambiar nuestra habitual forma, y sobre todo a nosotros, la calidez con que normalmente teníamos estos encuentros, pero bueno, algo positivo hemos sacado, ¿no? De toda esta situación, ¿sí? Así Por que supuesto. muchísimas gracias por la invitación. No, pues gracias a usted por acompañarnos en este importante espacio. María Así Elsa, es. como le decía, desde que asumió el gobierno, su mandato, sus decisiones apuntaban a lograr la reducción del personal de las entidades públicas, la función de las instituciones del Estado y otros ajustes, mediante decretos que fueron emitidos en septiembre de 2017 y en agosto de 2018, con el propósito de recortar los gastos corrientes del Estado, pero todos estos resultados se verían ahora en este año. Pero la pandemia agudiza la situación de austeridad en época de crisis. Y esto tiene un precio. El precio político pues lo pagará el gobierno. ¿Qué dice usted? ¿Cómo ve esta situación? A ver, mi análisis y mi visión es distinta, es distinta. Yo creo que definitivamente, si hablamos de lo que es el Ecuador en los 3 últimos años, ¿sí? Este Ecuador de los 3 últimos años partió con un rompimiento de una voluntad popular, ¿sí? Porque dio un giro hacia un sistema o una forma de visión de cómo enfrentar la economía completamente distinta. Fíjese que yo inclusive en algún momento, cuando fui por 2 meses parte de este gobierno, yo siempre dije que estaba de acuerdo con eliminar los excesos, más no eliminar la acción que corresponde al Estado. Inclusive, en alguna entrevista lo tengo clarísimo que fui muy tajante digamos, con los periodistas al decirle que esto no significaba la eliminación del Estado ni de su rol fundamental dentro de la economía. El problema es que definitivamente en esa etapa, y por eso mi salida tan, tan rápida o mi paso tan fugaz, realmente comenzaron a visualizarse que la estrategia que se había implantado desde el primer día de una reinserción en el neoliberalismo exigía definitivamente la implantación o mejor dicho, el retorno de esa idea de que per se el Estado siempre va a ser obeso, siempre va a tener una extensión demasiado grande para lo que se tiene, es decir, comenzaron los problemas en el sentido de que no es que se mira en una función de ser eficiente, porque acuérdense que nuestra Constitución nos exige ser eficientes, y la eficiencia implica dejar a un lado todos los excesos o todo lo que no sea lo que corresponda, ¿no? ¿Verdad? Sino que se lo vio desde una perspectiva más bien de que el Estado no tiene que tener una acción. Y eso es producto de esta visión neoliberal, de implantación del gobierno. Entonces, el problema es que ya para diciembre del 2017 mejor dicho, se da el giro ya se da el giro mejor dicho, perdón, para el 2018, ya se da el giro a una persona que estuvo de acuerdo en reinstaurar el neoliberalismo dentro de lo que es el ejercicio práctico del Ministerio de Finanzas y todas las decisiones en términos de la distribución de los recursos, la priorización del gasto y demás a través del presupuesto general del Estado. Entonces, en realidad, lo que estamos enfrentando es una visión, son elementos de política económica con una carga ideológica y con una visión de la economía que implica, per se, sin ningún tipo de análisis, simplemente porque es Estado, la reducción del Estado. Entonces, no es una política que emana de un análisis,
de un planteamiento, de una estrategia de manejo. No, es un condicionamiento del modelo. A tal punto que cuando se afirma la Carta de Intención del Fondo Monetario Internacional el 1 de marzo del 2019, uno de los condicionantes o una de las tareas, porque en eso estábamos, ¿no? La Carta de Intención es un deber que le ponen al Estado ecuatoriano. Por eso son condicionamientos, ¿no? El deber que le ponen al Estado ecuatoriano es reducir el gasto público. Y mire cómo ha calado, tanto ha calado porque evidentemente hay una cantidad de años que se ha manejado este criterio, que aún los ecuatorianos nos cuesta decirle gasto permanente en vez de gasto corriente. Y hay una diferencia fundamental. El gasto corriente es una concepción contable, el gasto permanente es una concepción económica. Y voy a decirle, entre otras cosas, que no se llegó, yo lo que sí creo es que no se llegó a establecer una definición clara de las diferencias. Y fíjese usted que déjeme decirle que esto nos lleva a una discusión fundamental. Y es que tradicionalmente dentro de estos tipos de modelos, la trampa está en que en decirnos y en hacernos creer que el Estado no invierte, que el Estado gasta. Y el gasto tiene una connotación de que se va, de que no queda. Y cuando el Estado invierte, como por ejemplo cuando forma bienes, forma patrimonio, realmente no se registra, sino que queda registrado como un gasto. Entonces, todo el gasto de inversión, es decir, de los no permanentes, realmente se engloba en un gasto público. Entonces, yo quiero hacerles notar, y para un poco quedarnos ahí en este momento de la respuesta para dar la oportunidad de que esto sea un diálogo efectivo, ¿no, verdad? Yo quiero hacerles notar algo. Fíjense ustedes que en el gobierno pasado, que es la visión completamente contraria a la visión que se rompió, que se traicionó en las urnas, ¿no, verdad? La visión siempre fue que cada vez que tuviéramos algún tipo de shock externo, es decir, algo que no estaba dentro de nuestra programación o que no deseáramos que esté, el ajuste, digamos, la variable de ajuste iba a ser precisamente la variable de inversión, que a pesar de inversión del Estado, me refiero, que a pesar de que sabíamos que era un dolor no poder seguir invirtiendo, porque eso significa seguir desarrollándonos, seguir creciendo y desarrollándonos, lamentablemente cuando se tienen estos apremios, evidentemente hay que reducir un poco la inversión, pero jamás la reducción fue en el gasto social, jamás en la inversión social, ¿sí? Jamás hubo un problema que atacara concretamente a lo que era, por ejemplo, el sector público a nivel de la contratación pública. ¿Y por qué? Porque es sencillísimo. Atacar al sector público, atacar al ingreso del sector público es atacar directamente el consumo, que es el ente que catapulta la dinámica de la producción y el crecimiento. Entonces podríamos, hasta cierto punto, la estrategia del presidente Moreno no ha cambiado mucho con la emergencia sanitaria. Ya hasta antes de la situación financiera, el país vivía una situación muy difícil. Y entonces ahora pues el gobierno se está apuntalando, pero desde su punto de vista, ¿cuál es el principal problema de la economía ecuatoriana que está enfrentando actualmente en nuestro país? No, el problema es sencillísimo y usted en su pregunta ya da los esbozos de la situación, o sea, lo entiende perfectamente. El problema es sencillito, el problema es que la pandemia no es la crisis. La crisis estaba instaurada a partir de la instauración de un modelo económico. Entonces, la pandemia lo que hizo fue agudizar la crisis, porque no vamos a decir que esta pandemia no afectó, por supuesto que afectó, pero sobre todo desvestir cuáles eran los problemas a nivel del modelo y los resultados. Y fíjense, con el dolor más grande y con la rabia y la impotencia, hoy lo que debemos decir es que esto resultó ser como un golpe de suerte para el gobierno. ¿Por qué? Porque han utilizado la pandemia para introducir todos aquellos cambios, introducir todos aquellos golpes a la ciudadanía que no pudieron vía legal ni vía de la legitimidad de la población. Usted sabe que pueden hacerse cosas por la vía legal, lo que permite la ley, pero hay cosas que nunca dejará pasar el pueblo y que esa es la legitimidad. Y acuérdense que en octubre pasado el pueblo ecuatoriano rechazó lo que precisamente hoy en la pandemia se ha
logrado. Entonces, mire usted lo más Entonces, inhumano, lo más inentendible desde la posición de una persona que fue elegida para garantizar el deseo popular. Mire cómo en vez de proteger a ese pueblo que le dio, que le dio la confianza, que puso en sus y el manos apoyo sobre todo. el apoyo, cómo hoy en día, cuando se vio acorralado, porque acuérdense que el Fondo Monetario Internacional no nos hizo desembolso porque no habíamos hecho la tarea, cuando se vio acorralado en toda esta propuesta completamente contraria a los intereses del pueblo, al instaurar el modelo neoliberal nuevamente, ¿cómo en el momento en que llega la pandemia, lo que hace no es mirar a una solución de la pandemia, sino que lo utiliza es para solucionar sus problemas a nivel de un acuerdo internacional? Entonces, por eso es que usted ve que en vez de hacer lo que no hizo en 3 años, que fue una inversión social, y en este caso, dada la emergencia, una inversión focalizada en el sector salud, prefiere pagar más de 1.200 millones a la deuda externa. Por supuesto. Por eso es sobre que todo usted ve... con mentira y con engaño, ¿no? Y con mentiras y con engaños, además. Y tratando de hacer tonto al pueblo ecuatoriano. Yo le tenía una pregunta economista, María Elsa. Y precisamente... María Elsa está bien, lo del economista de una casualidad. A mí en la pila me bautizaron como Elsa. María Elsa, okay. Bueno, la pregunta en concreto es, frente a todo este escenario de la crisis sanitaria, ¿qué otro mecanismo de financiamiento tenía el Ecuador para enfrentar dicha crisis sanitaria? Ya, me pongo así porque está un poquito malo el sonido y no quiero perderme su pregunta completa. A ver, el tema es el siguiente, no se trata a lo mejor de qué otros mecanismos o de qué otras alternativas. Efectivamente, teníamos que ubicar cuáles eran los mecanismos, pero adicionalmente a quién les aplicábamos los mecanismos, o en función de dónde está, porque los mecanismos se aplican para obtener resultados de ciertos lugares, los mecanismos afectan a ciertos lugares. Fíjense que una de las cosas más importantes que teníamos era la necesidad de recuperar, efectivamente, necesitábamos liquidez, necesitábamos recursos, ¿no, verdad? En el inmediato, efectivamente. El problema es que esos recursos están acumulados en todos aquellos que no solamente en el último periodo, sino durante décadas. Durante décadas han sido los que han acumulado todos los beneficios de la producción nacional, todos los beneficios de los recursos nacionales. Y entonces estos grupos económicos son intocables. Entonces, a ver, no estaba mal el planteamiento de que teníamos que poner una contribución especial para la emergencia. El problema es que se la querían poner al propio pueblo, a quien necesita. Así es. ¿Sí? Y se dejaba intacto a quienes tienen grandes acumulaciones, y lo que es peor, acumulaciones en el exterior. Fíjense, la otra vez estaba revisando yo las noticias, y Panamá, por parte de la Asociación Privada de Bancos, ¿sí? Panamá está recibiendo un programa de apoyo y de reactivación productiva, nada menos y nada más que con el 0% de interés. Ese es un verdadero apoyo. Es decir, lo que están haciendo es relegando y es dándole vida a quienes realmente son sus clientes. Pero aquí hay un tema adicional. Panamá, ustedes saben que es un paraíso fiscal, ¿no? ¿Verdad? Que recibe todos los aportes del exterior de gente que quiere salir de su país, ¿no? Y resulta que todos sabemos que en el Ecuador la mayoría de los capitales salen a Panamá. Y resulta que las noticias hablan, por noticias de personeros y de autoridades inclusive, que se estima, está de alguna manera calculado, que alrededor de 25.000 millones de dólares de patrimonio de ecuatorianos está afuera, está en paraísos fiscales. Yo no dudo
que no tengan 25.000 en Panamá, pero una gran cantidad sí. Lo que debe haber hecho el Estado es una política pública, en donde le diga de frente a quienes han acumulado durante todo este tiempo, a quienes tienen los flujos disponibles durante este tiempo, señores, así tienen que ser solidarios. Y por rayar la cancha y poner las cosas en claro, el gobierno. Y una de las cosas debió haber sido, primero, que retornen todos los depósitos que tienen afuera, los bancos, para comenzar con esos 25.000 millones, ¿verdad? ¿Sí? Que es lo más fácil. Para retornar, que retornen, que los traigan acá. Que los traigan acá. Segundo, el gobierno tiene una excelente relación con el sector financiero, por no decir que es el sector financiero el que está gobernando. Entonces, claro, si les importa algo desde el punto de vista político, la imagen del presidente de la República, ¿qué le costaba? ¿Qué le costaba ceder esa extraordinaria utilidad? O por lo menos a la mitad, por lo menos bajar, ¿no? Extraordinaria, o contentarse con que en el Ecuador del 2019 no debió, porque decreció, no debió haber recibido nada de utilidades, e imaginarse que esas utilidades son de 2 años y posponer sus utilidades para ponerse con un programa realmente de apoyo productivo. Entonces, la diferencia es enorme, enorme, es enorme. Entonces, ya por ahí vamos viendo los problemas, ¿no? Por ahí vamos viendo los problemas. ¿Sí? Claro, claro, Mariela, o sea, como usted decía, son varias variables que necesita el Ecuador para salir adelante, pero como usted decía, son las políticas también públicas o las decisiones que se tomen dentro del gobierno. Paso, pues, es que no, este es un tema, discúlpeme Stanley que le interrumpa, pero es que lo que hay que entender claro, es que sí, no, existe la parte técnica, pero la primera decisión es netamente de orden político. O sea, usted puede tener todas las alternativas, pero si no hay alguien que quiera tomar la decisión, no importa que estén a la disposición. Entonces aquí el principal problema que tiene el Ecuador es el decidor de las políticas económicas. El principal problema que tenemos es cómo cambiamos a quien toma las decisiones de política económica. claro. Es decir, que un gobierno pues tiene que estar encaminado a gobernar en conjunto con todos, es decir, con la ciudadanía, dialogar también con el pueblo, porque también se ha llamado el gobierno del diálogo, pero en realidad muchas veces no se ha llegado a los acuerdos, no se ha dialogado. ¿Qué dice usted? O sea, es que el diccionario es arbitral. Yo ya he llegado a la conclusión, con este gobierno yo he llegado a la conclusión de que el diccionario es arbitral. O sea, lo que todo el mundo entiende como diálogo, él no lo entiende así. ¿Sí? Lo cual todo el mundo entiende como traición, él no lo entiende así. ¿Sí? Entonces, es un poquito, sí. Él se ha creado un diccionario particular para él. Y déjeme decirle algo con respecto a esto de unirnos. Acuérdese usted, querido Stanley, que el tema de ¿qué es un Estado? ¿Qué es un Estado-nación? Pues la verdad que es un Estado. Es un conjunto de poderes. Y dentro de esos poderes, el poder político, que es el poder que uno elige, ¿no, verdad? El poder económico, el poder mediático, el poder que depende de donde lo vea, y más ahora con el decreto, el acuerdo que se ha lanzado al ministro de Defensa. El acuerdo puede ser que usted vea de seguridad, el poder de seguridad o de represión, y el poder popular, ¿no, verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo en este momento? Lo que tienen que entender ustedes que lo que están viviendo es el poder político, que es el que se elige democráticamente por el pueblo y que se constituyen todos los órganos de control y demás. Definitivamente está cooptado por un grupo pequeño, ¿verdad? Ya. El poder económico es lo mismo que el poder político. El poder mediático está al servicio del poder político. El poder, llámelo como usted quiera, seguridad o represión, está a todo. Entonces, lo que tenemos en el Ecuador en este momento es una coalición de poderes en contra del poder popular. Un poder popular que le dio la confianza
a un grupo pequeño, porque lo que hay que entender es que cuando nosotros votamos, cuando nosotros le damos la designación a estos poderes políticos, ojo, no solamente nacional, sino también a los territoriales, porque también es Estado los territoriales. Y entonces, cuidado, nos confundimos, porque aquí entran todos los que tienen la decisión. Claro. La asamblea, ¿no? Entran todos los que tienen la decisión. Entonces, cuando nosotros como pueblo, ¿no?, entregamos esa decisión, debemos estar conscientes que no somos nosotros los que vamos a tomar la decisión. No somos nosotros los que vamos a estar en Carondelet. No, lo que hemos hecho es darle la confianza y designado a una persona, a un grupo pequeño en realidad, para que tome las decisiones. Pero ¿qué es lo que esperamos? Lo que esperamos es que esas decisiones sean acorde con lo que espera el pueblo y con las necesidades del pueblo, con los beneficios para la mayoría. Eso es en realidad lo que sucede. Entonces, claro. ¿Qué pasa, Stanley? Lo que hemos vivido en este momento es que nosotros confiamos entregándole. ¿Por qué? Porque él presentó un programa de gobierno completamente distinto a lo que está actuando. Y lo que ha sucedido es que hoy tenemos algo completamente distinto a lo que tenemos. Y entonces, claro, la única forma que tiene cuando suceden estas cosas extremas, porque lo que hemos vivido es una traición extrema, lo que hemos vivido es un rompimiento extremo, porque ya aquí en este país no se reconoce ni constitución, ni programa de gobierno, ni plan de desarrollo. Aquí todo eso se ha hecho a un lado y se ha puesto una carta de intención. La carta de intención ahora es constitución, programa de gobierno y plan de desarrollo nacional. Cumpliendo eso, esa es la misión, ¿no es verdad? Entonces, cuando llegamos a estos niveles extremos, porque además hemos tenido represión a las primeras alzas de la voz popular, ¿qué pasa? Llegamos a un punto en donde el poder popular lo único que tiene es alzar la voz y normalmente es en las calles, pero estamos en cuarentena. Pues. Pero sí hubo la primera, pues que fue en octubre, ¿se acuerdan? Claro. Y por eso es que le digo, le dio ya la idea, ya no legitimó el accionar del gobierno. Viene la pandemia, está en cuarentena, no puede responder, ¿qué hacen? Por eso le digo, fue como un golpe de suerte. ¿Sí? Claro, así es, sí. Oiga, mire, y sobre todo imagínese el sueldo, ¿no? El sueldo que lo han establecido ahora en algo que ni alcanza para la canasta básica, entonces... Es que, y mire cómo lo manejan en dos vías, porque a través de la ley humanitaria lo manejan para el sector privado en realidad. Pero, ¿qué es lo que yo decía? Mire usted cómo, porque claro, van cambiando las condiciones ya de la pandemia, ¿no? Entonces, la aceleración, al principio yo decía, esta aceleración me tiene mal a mí, no entiendo, porque, claro, no ve que ya la gente va a comenzar a salir, puede salir. Entonces, las medidas tienen que ser tomadas antes de los semáforos amarillos, pues. Esa es la razón. Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente de la aprobación, que de paso no es una aprobación transparente, la que se logra de las dos leyes, ni siquiera respiramos, ni siquiera el pueblo analizaba lo que significaban esas dos leyes, lo que significan esas dos leyes. Y nos mandan el paquetazo económico. No respiramos el paquetazo económico. La gente todavía no sabe lo que es la banda de combustible, todavía no sabe qué significa la banda, porque además no explica todo. Después uno entiende algo más cuando el ministro automáticamente sale, habla un poco más y uno entiende. Y todavía queda mucha explicación, porque por ejemplo la fórmula de los combustibles no se sabe cómo va a ser. Y entonces resulta que después de eso viene un fallido acuerdo del Ministerio de Agricultura, en donde nada menos y nada más que liberalizan frutas y hortalizas, es decir, el sector que también ha sido un sector que hay que aplaudir, de héroes, como es el sector productivo del agro ecuatoriano, entonces resulta que recibía también, toma tu batatazo. Todo puede pasar en nuestro país. Todo puede pasar en un diálogo muy importante con ustedes, diferentes temas en que se puede tratar, pero por honor al tiempo tenemos dos preguntas, María Elsa. Una que Carolyn creo que le va a hacer la final y una del público que tengo yo por acá que me ha escrito por interno. Claro. Para ir finalizando. Carolyn, por favor. Bueno, así es. Ya que entonces mencionamos un poquito acerca de la ley humanitaria, pues, haciendo un recuento rapidito de lo que ha venido sucediendo, ¿no? El 15 de mayo
específicamente aprobaron la ley de apoyo humanitario. Ya, en el proyecto de ley cambió sustancialmente del original anunciado por Moreno el pasado 10 de abril. Por ejemplo, donde se excluyeron los capítulos referentes a las contribuciones temporales y únicas, y la cuenta especial de asistencia humanitaria, que buscaba recaudar 1.200 millones aproximadamente para afrontar la crisis. La pregunta es, bueno, es una ley que se ha dicho mucho, que ha dado mucho de qué hablar por todos lados. La pregunta es, ¿cómo ve usted desde su punto? ¿Cómo ve usted esta controversial ley humanitaria? A ver, es una interesante pregunta, ¿no? Es una interesante pregunta. Primero que nada, efectivamente, la ley, por eso yo le decía un poco transparente de aprobación. Porque hasta un día antes, o hasta el límite mismo de la aprobación, la ley no tenía los votos suficientes. Y no tenía los votos suficientes, fundamentalmente porque esa ley no tiene nada de humanitario. Esa ley no tiene nada de humanitario. Y desde mi perspectiva tenía dos componentes. Un componente que era recaudatorio y el otro componente era el que contribuía a esa estrategia planificada general de los mandatos que debía de cumplir, digamos así, para portarse bien, de los deberes que tenía que cumplir. Y había otro componente que un poquito, digamos así, como para dorarle la píldora y decirle, hacerle creer al pueblo ecuatoriano que se están preocupando de esa parte que yo digo que va a comenzar, recién ahora va a comenzar con la parte del debo la tarjeta, debo los servicios públicos, debo todo, ¿no? Porque eso se nos viene, ¿no? ¿Verdad? Eso se nos viene. Entonces, esta ley tenía esos tres componentes, ¿no? ¿Verdad? En la parte del débola, créanme, sinceramente les digo, es una muy pobre, porque no es el central, eso simplemente era un poquito de relleno, creo. Entonces, es muy pobre el aporte y el apoyo que se da a la ciudadanía y a las pequeñas, pequeñas y medianas empresas. Es muy pobre, es realmente pobre. La parte recaudatoria es la que aparentemente, desde el punto de vista político en la Asamblea, causaba el problema para no tener no tener los votos suficientes, ¿sí? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que así esa parte hubiera pasado, lo fundamental era que esa parte única y exclusivamente tocaba a la mayoría de los ecuatorianos. Es decir, la mayoría de los ecuatorianos que tenía trabajo tenía en realidad que costear la emergencia. Y no se tocaba para nada a los sectores de acumulación. Entonces, no era cierto que el que más tenía era el que aportaba. No, éramos nosotros mismos los que teníamos que aportar. Entonces, como eso era el elemento político que estaba haciendo, ¿qué pasó? Pasó que se la retiró. ¿Para qué? Para que haya los votos suficientes. ¿Salvaguardando qué cosa? Salvaguardando lo que sí quedó y que es de lo que acabamos de hablar ya y no me voy a extender, que es el tema del paquetazo contra el sector trabajador ecuatoriano. Que era lo que realmente interesaba que se apruebe para en el checklist con el Fondo Monetario Internacional poner un visto de realizar. ¿Usted se da cuenta? Eso es lo que enmarca. Dicho sea de paso, recuerde usted que además de este tipo de poca transparencia, a la ciudadanía le quedó muchísima duda de qué coincidencia, qué suerte que tiene el gobierno, la coincidencia de darse actos de corrupción al interior de la Asamblea, ¿no? En el IE sobre todo, pues también, ¿no? El IE, sí, pero en el sentido justo cuando es necesario, porque antes de esos anuncios de corrupción no habían los votos. Y después de esos anuncios de corrupción, mágicamente aparecieron los votos. Entonces a mí me parece que tiene una suerte el gobierno para este tipo de elementos que son exógenos, que no son al interior, aparezcan justo cuando los necesitan. Excelente, María Elsa. Una pregunta que tenemos acá que me acaba de llegar por interno, de Enrique Jaramillo.
Dice María Elsa, ¿considera usted que el país ha ganado una fama en el mercado internacional? ¿En qué mercado internacional? En el tema de las negociaciones, por el tema de la deuda De la externa. deuda. Ajá. A ver, yo creo que la verdad es que no ha ganado fama. Bueno, a ver, vamos a ponerlo desde esta perspectiva. Yo que fui profesora mucho tiempo, siempre me acuerdo de los nombres de los muy buenos alumnos, tanto como de los malos alumnos. Los alumnos que están en el promedio, lamentablemente, no los recuerdo. O sea, por nombre, ¿no? Me acuerdo de las caritas, no me acuerdo de los nombres. Y esto se debe a que realmente cuando uno tiene una actuación en un sitial, evidentemente pues siempre nos vamos a acordar de los que tienen excelencia, tanto como de los que no tienen excelencia. Y también depende en muchos casos y en muchas ocasiones de quién mire y quién determine cuál es la excelencia, ¿sí? O qué es bueno o qué es malo, qué es perjudicial o qué no es perjudicial. Entonces vamos a ver, el Ecuador ha tenido dos momentos, yo creo que históricos, de la deuda externa, porque el resto de momentos han sido momentos tradicionales, normales y que los ha vivido todo el mundo, ¿no? Porque han sido estrategias planteadas. Yo creo que el endeudamiento externo es un elemento más que facilita la posibilidad de poder condicionar a los países en su tomas de decisiones de política económica. Ese es el criterio que yo tengo de acuerdo al desenvolvimiento general que le digo para todo el mundo. Y por eso es que es una receta generalizada, porque va dirigido a toda la región, digamos así, ¿sí? Y no solamente a la región, sino a aquellos países que tienen las mismas características en África, en todo el mundo, ¿no? Entonces vamos a ver, los dos momentos en que hemos salido de ese común denominador de comportamiento ha sido en el 2009, cuando, debo decirlo, esta servidora lideró el hecho de romper toda situación mundial y resulta que el Ecuador, contra todo pronóstico, ¿no? Y contra toda regla del mercado, nada menos y nada más que desendeudó al país en el equivalente a alrededor de 8.000 millones de dólares. Bueno, entonces, ha sido muy gratificante conversar con usted, pero sí le quería preguntar algo así puntualito antes de irnos. Si usted se hubiese mantenido en el gobierno de Lenín Moreno, ¿quién no hubiese permitido dentro del Ministerio de Economía, de Finanzas, de Economía? Es que yo creo que esa pregunta es evidente. Mira, yo se la voy a contestar de esta manera. En mi salida, a los pocos meses, Lenin Artieda, en Radio Huancavilca, me parece que es, me hizo la siguiente pregunta, me dijo, ¿cómo usted, con tanto palmarés, con tanto éxito educativo, de preparación, mejor egresado, no sé qué, le fue tan mal con Lenin Moreno? Y yo me lo quedé mirando y le digo, la pregunta creo que está equivocada, Lenin, porque a estas alturas del partido, con todo lo que ha sucedido y lo que está sucediendo, la pregunta es si le fue mal a María Elsa Viteri con Lenin Moreno o a Lenin Moreno sin María Elsa Viteri. Claro, el problema es que a Lenin Moreno no le importaba lo que le importa a María Elsa Viteri. A Lenin Moreno le importaban los grandes poderes económicos. A María Elsa Viteri le importa, toda la vida le ha importado el pueblo ecuatoriano. Entonces, el problema es que, querido Stanley, no se trata de instrumentos, de qué hubiera hecho como instrumentos. Se trata de la visión de la economía, que va mucho más allá. Porque los instrumentos siempre van a estar acorde con la visión de esa economía. Entonces, yo me quedo con eso. Yo me quedo con el hecho de decir que María Elsa, el gobierno nacional, evidentemente su objetivo era los grandes poderes económicos, y María Elsa Viteri jamás va a dejar de pensar como prioridad en el pueblo ecuatoriano. Y escúchenme, para mí el pueblo ecuatoriano es todo ese 98% que no ha tenido la oportunidad en su vida de concentrar, como han concentrado
el otro 2%. Yo me rebelo frente a la iniquidad, me rebelo frente a la cara de pobreza de mi gente. Con eso me quedo. Por supuesto, con esta última pregunta despedimos a la economista María Elsa Viteri, ex ministra de Economía y Finanzas y ex ministra de Economía en el medio digital Voces del Sur. Y esto fue Conversando desde Casa. Síganos en Facebook, en Instagram, en Twitter y también en nuestra página web como Voces del Sur. Agradecemos pues a Elsa por estar aquí con nosotros, María Elsa. Gracias. No, gracias a ustedes nuevamente, gracias a Voces del Sur, gracias al pueblo milagreño, entiendo, ¿no? Sí, ¿no? No, somos Guayaquil. Ah, guayaquileño. Guayaquileño. Yo pensé que eran milagreños. Bueno, no. Gracias al pueblo, a mi pueblo, pues a mi Guayaquil. Claro, también. Entonces, Sí, por eso es que nos hemos entendido bien, pues, porque no tenemos pelos en la boca y no tenemos que estar explicando que horroroso en Guayaquil significa inquieto, ¿no? ¿Verdad? Por supuesto, o sea, es por eso este espacio aquí de diálogo abierto, para que podamos decir todo lo que sentimos. Y yo soy manabita también, pero igual me siento muy contento de estar aquí en Guayaquil porque me abrió las puertas, grandes oportunidades he tenido. Seguro que sí. Sí, gracias entonces, María Elsa. Como siempre, al contrario, para mí, gracias por permitirme abrir un espacio para podernos comentar libremente. Por supuesto, y habrá otra oportunidad para seguir conversando adelante. Después, ¿qué puede pasar en el próximo año en las nuevas elecciones? Porque ya también se vienen nuevas elecciones y imagino que se verán otros panoramas, ¿no? Pero como sí les gustaría... dije, en el Ecuador ahorita puede pasar lo que sea, entonces a lo mejor no es el próximo año, a lo mejor es durante todo este año. Quedan 12 meses todavía. La situación es realmente, la situación depende realmente de la voz popular. Por supuesto. Bueno, nos vamos despidiendo entonces de María Elsa, un gusto haber compartido con ustedes. Caroline, para ya ir cerrando este espacio de diálogo. Bueno, sí, también ya lo dijo mi compañero Stalin, agradecerle a María Elsa por el espacio, por compartir con todos nosotros y con las personas que nos están viendo su punto de vista, sus conocimientos acerca del tema. Una vez más, agradecerle por el tiempo. Un gusto. No. Ha sido un placer, Caroline y Stanley, poder compartir con ustedes. Y a través de ustedes con todo el público. ¿Sí? Muchas gracias a todos ustedes también que nos van a observar desde las redes sociales y en los próximos días estaremos con nueva emisión de Conversando desde Casa.